Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver el concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso. Para ello utilizaremos un ejemplo muy común, muy cotidiano que todos hemos hecho. ¿Cuál es? Preparar un sándwich. La preparación de un sándwich es la siguiente fórmula, digamos, química. 2 panes, 2 tajadas de pan, más un queso, más un jamón. Digamos que esa es la ecuación estándar. Y eso nos daría un sándwich, ¿sí? Estos serían los reactivos y el sándwich va a ser los productos. Todos sabemos que si tenemos esa combinación podemos tener, digamos, un sándwich, ¿sí? Podemos pensar en cualquier combinación y preguntarnos cuántos sándwiches podemos preparar, ¿sí? ¿Qué sobra de cada uno de los reactivos? ¿Cuál se acabó primero? ¿Se acabó primero el pan? ¿Se acabó primero el queso? ¿O se acabó el jamón? Vamos a considerar eso. Pensemos que tenemos 8 panes, 9 quesos y 3 jamones. Ya con eso en mente, sin hacer cálculos ni nada, ¿cuántos sándwiches podríamos preparar? ¿Cuál sería el número máximo, digamos, de sándwiches que podríamos preparar siguiendo exactamente esta fórmula? Esto lo podemos hacer mentalmente. Vamos a hacerlo gráficamente, pero la idea es que mentalmente logremos determinar eso. Entonces ponemos aquí que tenemos 8 panes, 9 quesos y 3 jamones. Entonces vamos a combinar los sándwiches. El primer sándwich pues gastará 2 panes, ¿sí? Entonces vamos eliminando 2 panes. Vamos a gastar de aquí un queso y un jamón, ¿sí? El siguiente sándwich va a gastar nuevamente 2 panes, otro queso y se nos va otro jamón. El tercer sándwich, 2 panes más, el tercer sándwich, un jamón y un queso. Listo. Como vemos, hemos terminado ya la fabricación de sándwich porque se han acabado los jamones. ¿Sí? ¿Qué nos sobró? Panes. Entonces tenemos 1, 2 panes que nos sobraron y quesos. 1, 2, 3, 4, 5 quesos. Entonces con ese simple ejemplo, ¿cuál fue, digamos, la materia prima que, digamos, paró el proceso? Que dijo, no pueden hacer más sándwiches así tengas más de los otros reactivos. Indudablemente podemos ver que fue el jamón, ¿sí? Se acabó el jamón y ahí paró la producción de sándwiches. Digamos, esa sustancia, ese material en este caso, ese reactivo, si estamos hablando de química, sería el reactivo limitante. Limitó el proceso, ¿sí? A este lo llamamos el reactivo limitante. Se terminó primero. Mientras que los otros dos son los reactivos en exceso. Entonces, de panes sobraron 2 panes y de queso sobraron 5 quesos. Visto de esta forma, entonces es fácil identificar qué es el reactivo limitante. ¿Cuál sería la definición que podemos dar de reactivo limitante? El concepto que tenemos de reactivo limitante sería ese entonces. Es el primer reactivo que es usado completamente en una reacción. Cuando el reactivo limitante es usado en su totalidad, no se forma más producto y la reacción se detiene, el proceso para. El jamón terminó, el proceso se detuvo y no sobró nada de jamón. Ese fue el reactivo limitante. Y el reactivo en exceso, como vimos, entonces son los 2 panes y los 6 quesos, que es lo que sobró, ¿sí? Aunque sobró, como el jamón se terminó, no podemos hacer, digamos, más sándwiches. Otra forma de ver digamos, de determinar el reactivo limitante es el siguiente, ¿sí? Si yo pienso, tengo 8 panes, máximo ¿cuántos sándwiches puedo hacer? Fácil, ¿cierto? 4. Y para cada uno de los reactivos me pregunto lo mismo. Si tengo 9 quesos, máximo ¿cuántos sándwiches puedo hacer? 9. Y si tengo 3 jamones, máximo puedo hacer 3 sándwiches, ¿sí? Entonces uno puede decir, puedo hacer 4, 9 o 3. Solamente puedo hacer uno de esos valores, no puedo hacer los 3 al tiempo, ¿sí? Eso es una cuestión muy lógica. Entonces, ¿cuál de los 3 es? Y fácil identificamos. No podemos hacer más de la menor cantidad que es posible realizar, ¿sí? Si la menor cantidad es 3 en este caso, no podemos llegar a hacer 9 sándwiches o 4 sándwiches. Tenemos que cumplir con la menor cantidad. Entonces el reactivo limitante, visto de esta forma,
es el que da la menor cantidad de productos. En este caso, el jamón. Entonces tenemos dos formas, recuerda, para determinar el reactivo limitante. Una es ver cuál se termina primero, ¿sí? Y ver cómo queda de los otros, ¿bien? Y la otra es determinar la cantidad de producto por cada uno de los reactivos y según eso se forma la menor cantidad. Estos son cantidad de productos que son sanos. Damos otro ejemplo para conceptualizar mejor esto. Consideremos que tenemos la siguiente fórmula que es 3 tazas de harina más 1 taza de leche me da 5 tortillas. Esa es la fórmula estándar. Y para el proceso tenemos 6 tazas de harina y 3 tazas de leche. Para este proceso, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál se termina primero? ¿Cuál es el reactivo en exceso? ¿Cuántas tortillas se producen? Veámoslo con dos esquemas. El primero, vamos a pensar entonces que las 6 tortillas que tenemos se utilizan todas, ¿sí? Según nuestra fórmula, si 3 necesita 1 taza de leche, pues 6 necesitan 2 tazas de leche. O sea que en este caso se gastan las 6 tortillas, me queda 0, y la leche se gastan 2 y me queda 1, me sobró leche. Visto ahora, esto es visto desde el punto de vista de la harina, ¿sí? Las 6 de harina requieren 2 de leche. Ahora veámoslo desde la leche. Las 3 de leche requieren 9 de harina, ¿sí? Si una requiere 3, pues 3 requieren 9 de harina. Entonces aquí ¿qué vemos? La leche se consumió toda, 0. Pero la harina no tenemos 9, solamente tenemos 6. O sea que este proceso de aquí no es viable, ¿sí? No es posible. Solamente contamos con 6 tazas de harina. Nos podemos crear 3 más. ¿Bien? Entonces así queda claro que este que está aquí es el que nos representa el proceso real, ¿sí? Se gasta toda la harina y sobra leche. Entonces, ¿cuál es el reactivo limitante? Muy fácil. El reactivo limitante, entonces, la harina, ¿sí? Quedaría 0, mientras, veámoslo con el cuadrito, y el reactivo en exceso es la leche y nos queda, digamos, una bolita, 1 taza de leche. Ahora veámoslo desde el punto de vista del producto. Si tengo 6 de harina, ¿cuántas tortillas se forman? Entonces es fácil ver acá. 3 de harina me forman 5 tortillas. O sea que 6 de harina me van a formar 10 tortillas. Esas serían 10 tortillas. Ahora miremoslo con la leche. Si una de leche me forman 5 tortillas, pues indudablemente 3 de leche me deben formar 3 veces más, 15 tortillas. Por un lado tengo 10 y por otro lado tengo 15. Como vimos, el reactivo limitante es el que forma la menor cantidad de producto. Por aquí vemos entonces que la harina es también el reactivo limitante. Con estos dos ejemplos que son, digamos, cotidianos y prácticos, digamos, buscamos que comprendamos qué es el reactivo limitante, ya que químicamente es un poco diferente, digamos, en cuanto a que no podemos ver las moléculas, los átomos no los podemos ver, pero sí podemos ver tazas de harina o tazas de leche. Pasemos ahora a un ejemplo químico. Este sería ahora el sistema químico. Tenemos la relación entre el nitrógeno y el hidrógeno para dar amoníaco. 1 mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno y producen 2 moles de amoníaco. Para esa relación pensemos que tenemos 3,2 moles de nitrógeno y 5,4 moles de hidrógeno. ¿Cuál es el reactivo limitante? Entonces vamos a calcular para cada caso, por ejemplo, para esta cantidad de nitrógeno, cuánto hidrógeno se requiere, y para esa cantidad de hidrógeno, cuánto nitrógeno se requiere, que es lo que tenemos aquí. Entonces, si partimos de 3,2 moles de nitrógeno, para calcular cuánto hidrógeno se requiere, pues usamos el factor estequiométrico, que dice que 3 moles de hidrógeno por cada mol de nitrógeno, ¿sí? Sería 3 moles de hidrógeno por cada mol de nitrógeno. Aquí nitrógeno va abajo para que se pueda cancelar con este nitrógeno. Y eso nos da 9,6 moles de hidrógeno. Para 3,2 se requieren 9,6. Hacemos el mismo cálculo, pero ahora para el hidrógeno. 5,4 moles de hidrógeno, ¿cuánto nitrógeno requiere?
5,4 moles de hidrógeno por el factor estequiométrico. Moles de hidrógeno se cancelan con moles de hidrógeno y el resultado nos dan moles de nitrógeno. Los dos resultados son entonces 3,2 moles de nitrógeno requieren 9,6 moles de hidrógeno, ¿sí? Y 5,4 moles de hidrógeno requieren 1,8 moles de nitrógeno. Eso es lo que se requiere, pero ¿qué tenemos? ¿Sí? Estas cantidades. Entonces ahí hay que pensar en lo siguiente. No podemos usar más de la cantidad que tenemos, ¿sí? 3,2 moles de nitrógeno requieren esto de hidrógeno, pero solamente tenemos 5,4. O sea que por ahí estaría descartado ese proceso. Por otro lado, 5,4 moles de hidrógeno requieren 1,8 moles de nitrógeno y tenemos 3,2. Por ahí sí estaría, digamos, aceptado el proceso, porque todo el hidrógeno se gasta en las 5,4 moles y el nitrógeno se gasta en 1,8. O sea que tenemos 3,2. Este sería el reactivo en exceso, ya que va a sobrar, y este sería el reactivo limitante que se va a consumir completamente. Con este reactivo limitante hacemos el cálculo de qué cantidad de producto se forma. Y exceso nos sobraría. Si gastamos 1,8 y tenemos 3,2, pues sería 1,4 moles de reactivo en exceso. Calculemos cuánto producto se obtiene. La cantidad de producto que tendríamos entonces sería, partiendo de 5,4 moles de hidrógeno, con el factor estequiométrico obtenemos entonces, se cancela aquí hidrógeno, 3,6 moles de amoníaco. Ese sería el producto usando el reactivo limitante. Bien, hagamos un ejemplo similar, pero usando estas cantidades. 4,9 moles de nitrógeno y 7,5 moles de hidrógeno. Calculemos el reactivo limitante, determinemos el reactivo en exceso y determinemos la cantidad de producto que se forma. Nos vemos en un siguiente tema.